Gloria al Señor. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 45, y vamos a dar lectura en el versículo 26. Dice así en el nombre de Jesucristo. Génesis 45, 26. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había dicho, de que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. La Biblia nos dice que amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le dio una túnica de diversos colores. En el tiempo de antigüedad esto era algo que era común, la túnica de diversos colores. En realidad esta túnica de diversos colores era una túnica larga, era una túnica que llegaba con mangas hasta las muñecas. Era una túnica que señalaba al hijo o la hija de que ellos eran especiales, que ellos eran superiores. Era una distinción de que ellos eran los preferidos, los privilegiados en la casa, en el hogar. Y podemos decir que era también quizás una señal de que Jacob, él había elegido a José para ser el heredero, ya que la Biblia nos dice que Rubén había perdido su primogenitura. Y la palabra de Dios nos cuenta que sus hermanos sintieron envidia de José, hasta el punto que ellos quisieran matarle. Y eso sucede cuando uno realmente tiene algo que Dios le había dado, porque Dios le había dado sueños a José, le había dado visiones. Y a veces lo que Dios le entrega, a veces es peligroso contar lo que Dios le entrega a uno. Gloria a Dios, porque uno tiene la duda. Y también hay la duda acerca de quién tiene la visión. Dice, bueno, ¿por qué a este? No puede ser. No puede ser que el hermanito José, ese niño mocoso, malcriado, que él sea quien Dios eligió para que nosotros, los hermanos, imagínense, que iban a postrarse delante de él, que iban a seguirle, que iban a servir a su hermano José. Y cuando ellos veían el favor que él tenía, que él tenía el apoyo, él era el favorito de su papá, ellos sintieron tanta envidia que le quisieron matar. Entonces ellos conspiraron para matarle. Ellos le vieron de lejos y dijeron: aquí viene ese soñador. Dijeron: vamos a matarle, vamos a echarle en esta cisterna y vamos a contar una historia a nuestro padre. Ay, esta bestia mala le devoró, y vamos a ver de qué será de sus sueños. Pero ahí Rubén, él tuvo el deseo de no ver a su hermano, no dejar que ellos matasen a sus hermanos. Entonces él dijo: no derramen su sangre, sino que échenle en esta cisterna. Y después
porque él después tenía la intención de liberar a su hermano. Y la Biblia dice que ahí ellos quitaron la túnica de colores que llevaba José y ellos le echaron en esa cisterna. Y ahí le vendieron a los ismaelitas, quienes le llevaron a Egipto como un esclavo. En ese momento él perdió la túnica de colores. Y ellos volvieron a la casa con esa túnica rota, con esa túnica ensangrentada que ellos habían ensuciado. Ellos habían preparado la sangre de las cabras y habían venido con el cuento a su padre que José, el hijo amado, el hijo predilecto, el hijo favorito, el que era su único hijo en ese momento, de su amada esposa Raquel, aquella Raquel que alguna vez él se enamoró por ella, de tanto que estaba dispuesto a trabajar 7 años y terminó trabajando 14 años por amor a esa señorita. Eso sí es dedicación, compromiso. Y ahí su hijo José, quien él quería darle todo, su hijo amado había muerto. Y lo único que le quedó era esa túnica ensangrentada. Cuando él vio esa túnica, él dijo: sí, es la túnica de mi hijo. Alguna bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Y ahí sus hijos comenzaron a tratar de consolarle, pero la Biblia dice que él no recibió ningún consuelo. Imagínense el dolor de Jacob, creyendo que su hijo amado había sido violentamente devorado por una bestia salvaje en el campo. Parecía por un momento que ese futuro tan brillante se había apagado. Lo que era tan hermoso, tan lindo, de repente se quedó para siempre borrado. José, a la edad de solamente 17 años, en la mente y el corazón de Jacob ya quedó para siempre muerto en el pasado. Jacob había tenido una experiencia con Dios en Betel, la casa de Dios. Había tenido ese sueño donde Dios se reveló en lo alto de esa escalera. Esa escalera que tocó la tierra desde los cielos, los ángeles subiendo, los ángeles bajando. Jacob había luchado con Dios en Peniel, el lugar donde él declaró haber visto a Dios cara a cara. Fue ahí donde Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. Uno que reina con Dios, o un príncipe de Dios. Dios amó a Jacob. Desde el vientre
de su madre él había querido la bendición. Él salió del vientre agarrándose del calcañar, del tobillo de su hermano Esaú. Él hizo un pacto con Dios. Él tuvo un encuentro personal con Dios. Dios cambió su nombre. Él era el heredero. No el heredero que decía el hombre que tenía que ser. Pero era el heredero a quien Dios eligió. No siendo él el primogénito. Él no mereciendo la promesa, él no mereciendo ser el que iba a ser el patriarca, él lo recibió. Y lo recibió también porque él lo quiso, porque él luchó para la bendición, porque él luchó para las promesas de Dios. Él era Israel, uno que reina con Dios. Había pasado muchas situaciones y había vencido. Pero en ese momento, a pesar de que él había tenido tantos sueños, esos sueños él pensaba que se iba a cumplir en la vida de su hijo José. Él pensó que el legado que Dios le había entregado, que iba a entregar a José, él había escuchado, aunque él también le pareció una locura, los sueños de José, aunque también le pareció algo demasiado grande lo que hablaba ese José. Había una esperanza en él de que José, él iba a continuar con ese legado. Él tenía una túnica de colores que él había entregado a su hijo, pero ahora se quedó con una túnica ensangrentada. Y hoy yo estoy hablando que a veces hay sueños que Dios nos da, parece que son imposibles ya de alcanzar. Porque a veces hay situaciones en la vida que suceden. Hay luchas, hay batallas, hay cicatrices, hay heridas. Y parece lo que alguna vez pareció ser una túnica de colores. Solamente uno se queda con una túnica ensangrentada. Solamente uno queda con el pensamiento de lo que pudo haber sido. Solamente uno se queda pensando, bueno, si esto no hubiera pasado en mi vida, entonces las cosas pudieron ser diferentes. A veces el enemigo te viene y te dice, no, las cosas nunca van a ser igual que antes. Quizás por situaciones que has pasado, quizás por heridas que otros te han causado. Y aún por esto, imagínense, también por mentiras que el diablo te ha vendido. ¿Por qué digo que mentiras que el diablo te ha vendido? Es que Jacob, él creía que su hijo estaba muerto, pero su hijo no estaba muerto. Su hijo estaba con vida. Jacob había pensado que su sueño había sido muerto, que esa túnica de colores ya quedó roto y ensangrentado, pero José no había muerto. José seguía con vida. Aún en la esclavitud, en el proceso de Dios, esos sueños se tenían que cumplir. En el proceso de Dios, el plan de Dios se tenía que cumplir. Y a veces nos frustramos en el proceso de Dios. ¿Por qué?
Porque a veces lo que Dios hace no es la forma como nosotros pensamos que debería ser. Y a veces en el proceso cuestionamos a Dios porque decimos: Señor, ¿por qué permites que suceda esto? ¿Por qué permites que esto pase en mi vida? ¿Por qué digo que está pasando esto? Si tú eres un Dios de promesa, tú eres un Dios grande, ¿por qué permites estas situaciones? Y a veces lo único que nos quedamos con el pasado, y no podemos avanzar porque estamos pensando en lo que haya pasado en nuestra vida. Pero hoy he venido para predicarte y decirte que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Él quedó con esa túnica ensangrentada hasta que llegó la sequía, hasta que llegó la necesidad. Porque hay momentos en que la necesidad nos va a obligar a moverse. A veces nos quejamos por la necesidad. A veces nos quejamos por la escasez. Pero a veces Dios permite la sequedad. Él permite la necesidad. ¿Por qué? Porque es ahí, cuando estamos en nuestra necesidad, que tenemos que buscar pan. Porque tenemos hambre. Ellos no tenían opción. Los hermanos de José no tenían opción. Ellos no iban a buscar a José. Ellos para eso ya terminó. Pero su necesidad le empujó para llegar a Egipto. Volviendo a sentir la necesidad por causa de la sequedad, Jacob le dijo a su hijo: hay que volver otra vez a comprar un poco de alimento. Pero algo había pasado, porque ese hombre, quienes ellos no sabían todavía quién era, le había dicho: ustedes no pueden volver a pedirle el trigo si no traen a su hermano Benjamín. Gloria a Dios. Cuando escuchó esa noticia, Jacob, él dijo: bueno, ustedes saben que 2 hijos me dio a luz mi mujer. Uno salió de mi presencia y pienso que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Él dijo: pienso que ha sido despedazado. Y si toman también y le acontece algún desastre, haré descender mi cana con dolor al Seol. O sea, me van a hacer que vaya al infierno. Voy a pasar por el infierno. Si otra vez tenga que sufrir la pérdida de mi otro hijo. Pero era necesario que Benjamín, el hermano menor, vaya a Egipto, para que pudieran ver el milagro que Dios había preparado. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Es que a veces Dios nos pone en una situación cuando tenemos que hacer un sacrificio, cuando tenemos que tomar una decisión,
Porque a veces nos estamos quedando con esa túnica ensangrentada. No la queremos soltar. Pero tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, aun cuando nos cuesta y aun cuando no tiene sentido. Ahí va a llegar el cumplimiento de la promesa. Aleluya. Hay cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Algunas cosas quizás que a través del tiempo hemos pensado que ya no será más posible. Yo no sé a quién estoy hablando hoy. No sé a quién estoy predicando el día de hoy. Pero hay personas que ya aceptaron la realidad que las cosas no van a ser como antes. Hay algunos que aceptaron una realidad que los sueños alguna vez que Dios te había dado no se van a cumplir. Hay algunas personas porque han pasado cosas difíciles en tu vida, han pasado momentos dolorosos en tu vida y tú piensas, ¿sabes qué? Eso ya pasó. Nunca más será igual. Nunca más hay ministerios que alguna vez uno pensó haber tenido llamado de Dios y uno dice, bueno, eso fue cosa del pasado. Déjeme decirte, yo he visto ministerios enterrados resucitar. He visto personas que las personas ya no le tenían más en cuenta. Pero cuando Dios levanta, no hay hombre que pueda atajar eso. Era necesario entregar a Benjamín para volver a ver a José. Lo que no sabía Jacob es que Dios estaba preparando ese milagro. Todos esos años que habían pasado, Dios había sacado a José de la cisterna, lo había sacado de la esclavitud, Dios le había sacado a José de la cárcel y ahora él estaba como el gobernador de Egipto. En esa segunda vuelta, ellos volvieron con sus canastos llenos de provisión, llenos de trigo, llenos de bendición. Y José estaba en camino. La Biblia dice, y se le dio a José carros conforme a la orden de Faraón, y le suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos dio muda de vestidos. A Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido. Le dio el doble a Benjamín. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de trigo, de pan, de comida, para su padre en el camino. Llegaron los hermanos de José con la noticia: José vive aún. Y no solamente vive, Él es el Señor de toda la tierra de Egipto. Jacob, tengo noticia para ti. José vive. Lo hemos visto. Lo hemos visto.
sus lágrimas de gozo por vernos. Hemos sentido su abrazo, hemos sentido su beso. Y la Biblia dice que Jacob se afligió al escuchar la noticia, porque no creía. Y a veces eso sucede, a veces cuando escuchamos la palabra de Dios. A veces cuando hay un mensaje que nos hace volver de lo que Dios alguna vez nos había hablado. Cuando a veces sentimos ese mensaje de fe y nos hace recordar los tiempos de antes, cuando estábamos con fe y esperanza de lo que Dios nos había prometido. Oh, dijo, no puede ser. Él no lo creyó cuando él escuchó esas noticias. Hay personas que no pueden ver lo que Dios quiere hacer, porque en su mente tanto tiempo se han quedado con ese pensamiento, con esa túnica ensangrentada, con esa pérdida, con ese dolor, con ese fracaso, con esa herida, con las cosas que te hicieron, con los errores que cometiste, con las equivocaciones. Y a veces no, me quedo hasta ahí. Es un recuerdo. Imagínense las noches que Jacob pensaba en su hijo José. Llegó ese momento cuando llegó la noticia, él no lo creía. Pero de repente, a la distancia, se podía ver que se levantaba el polvo. Estoy viendo que hay una caravana que está llegando. ¿Qué será esa gente que viene? Todos esos caballos, todos esos carros, todos esos camellos llenos de provisión. ¿Qué será esto? Es que mientras estaban hablando los hermanos de José, estaban llegando los carros. Yo quiero decirte hoy, en esta mañana, yo veo los carros. Yo veo los carros. Yo veo los carros de sanidad. Yo veo los carros de restauración. Yo veo los carros de provisión. Yo veo los carros de poder y autoridad de Dios. Yo veo los carros de gloria. Yo veo los carros de avivamiento. Quiero decir algo de espiritualidad. Los carros se están acercando. No importa cuánto tiempo ha pasado. No importa si has pensado que el sueño ha muerto. No importa si has quedado mucho tiempo pensando en tu dolor. No importa si has estado pensando en tus errores. No importa si has estado pensando en lo que otros te han hecho. Alguien hoy necesita levantar tu mirada en la fe y ver que las bendiciones de Dios están más cerca de lo que tú pensaste. Alguien necesita levantar su mirada, sus ojos espirituales y ver que el cumplimiento de la promesa de Dios está mucho más cerca de lo que tú imaginaste. Alguien necesita levantar sus ojos espirituales en el día de hoy y ver que ese sueño que dio en el pasado se está por cumplir. ¡Lo veo los carros! ¡Aleluya! Yo veo los carros. ¡Oh, aleluya! Oh, la Biblia dice, y Jacob
viendo los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Su espíritu revivió. Eso es lo que va a pasar en esta mañana. Si alguien puede levantar sus ojos espirituales, o hace demasiado mucho tiempo has estado agarrándose de esa túnica ensangrentada, has estado pensando en el pasado, has estado pensando en la herida, has estado pensando en la prueba, has estado pensando en esas noches que has estado llorando. Pero hoy tienes que levantar tus ojos, ay, para levantar tus ojos y tú puedes ver que Dios sigue siendo fiel, que Dios sigue siendo bueno, que Dios sigue siendo cumplidor de promesas, que Dios no te ha dejado, Él no te ha abandonado, Él sigue siendo recordando todo lo que Él había dicho. Aleluya. Aleluya. Entonces dijo Israel: basta. José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Hay algo importante. Hay dos cosas aquí que nosotros vemos. Dice que Israel dijo basta. Tiene que llegar en nuestro momento cuando nosotros tenemos que recibir, ver la bendición de Dios, ver las promesas de Dios, creer que las bendiciones se nos aceptan, creer que nuestros mejores días están delante. No estar agarrándose del pasado, no estar agarrándose del dolor, no estar agarrándose de las cosas que te han causado herida. Hay un momento que tú debes decir basta. Ya me es suficiente, así que basta. Ya me quedé suficiente, así que basta. Ya me quedé suficiente, así que basta. Aleluya. Dice Israel dijo basta. No dijo Jacob, dijo basta. Israel dijo basta. Yo puedo imaginar que ese luchador se revivió nuevamente. El que había tenido el encuentro con Dios se levantó nuevamente. Aquel que luchó con el ángel y no dejó hasta recibir la bendición, se levantó nuevamente y dijo basta. Alguna vez se tiene que recordar quién es, alguna vez se tiene que recordar quién Dios te llamó para ser. Tiene que soltar el pasado y creer que Dios es el mismo Dios que te llamó, es el mismo Dios que te recogió, es el mismo Dios que te dio una visión, es el mismo Dios que te dio una promesa. Vamos, Israel. No te quedes ahí, no te quedes ahí, Israel, porque se acercan los carros. Se acercan los carros. Ustedes saben lo que tenemos que hacer en este culto. No importa lo que haya pasado, no importa la lucha que has estado pensando, alguien necesita hoy ver los carros, alguien necesita comenzar a alabar a Dios, porque se acerca tu vida, se acerca la provisión, se acerca el cumplimiento de las promesas. Aleluya. Ese es el viejito, ese luchador, él comenzó a caminar. Pero yo no voy a creer, estoy caminando hacia esos carros. Estoy caminando hacia esos carros. Aleluya, yo no me voy a quedar, voy a recibir lo que Dios tiene para mí. Aleluya. Vamos a ponerse de pie. El Espíritu de Dios está aquí. O quizás muchas veces cuando alguien escucha un mensaje de este tipo, decirlo, pastor,
Usted no sabe las cosas que yo he pasado. Usted no conoce la lucha que yo he pasado. Usted no sabe las heridas que yo tengo. Aleluya. Quiero decirle que Dios sabe. Dios sabe. Aleluya. Pero hoy tu espíritu se tiene que revivir. Aleluya. Usted sabe cuando tu espíritu comienza a revivir, cuando levantas tus ojos espirituales. Y dice: yo voy a soltar esa túnica ensangrentada. Aleluya. Hoy yo voy a abrazar la promesa de Dios. Hoy voy a regocijarme. Aleluya, la promesa de Dios. Hoy yo estoy declarando que la restauración está aquí. Aleluya. Quiero entrar en este día. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Dios quiere restaurar en este mañana. Aleluya. Dios quiere llenar de fe en nuestros corazones. Aleluya. Eso levanta su mano, comienza a dar gracias a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya.